deportes, qué gusto saludarles una vez más, Mari Carmen Lara. El día de hoy tengo un invitadazo, la cabeza de unos campeones mundiales de la sub-17, ha dirigido grandes equipos. Bueno, mejor se los presento y él que lo cuente por propia voz. Con nosotros, el Potro Gutiérrez. ¡Venga! Muchas gracias, gracias. Profe, muchísimas gracias por aceptarnos la invitación. Digo, no sé si tomes alcohol, pero pues todavía no nos alcanza el presupuesto para... Pero pues es temprano. Pero pues sí, pero bueno. Salud con café, profe. Salud. Qué gusto que estés aquí. Oye, pues ya hay que arrancarnos con esta plática. Vámonos de una vez, de lleno. ¿Tú crees en la frase "te tendieron la cama"? Sí pasa. ¿Sí? Sí, claro. ¿Sí? Sí, sí. ¿Te sí. tocó vivirlo? En México no. ¿En dónde sí? En Honduras. ¿Qué sucedió ahí? Cuéntanos. En Honduras tuvimos ahí una situación que por obvias razones, situaciones de ética, de entrenador con directiva, Ajá. surgieron ahí algunos problemas con algunos muchachos y pues, obviamente cuando uno como entrenador tomas cartas en el asunto y de repente los haces a un lado por estas mismas razones que son totalmente herméticas, el equipo como no tenía esa información, se sintió aludido y de repente, pues sobre todo en el último partido que jugamos contra Maratón, pues no se les veía esa intención de juego, ¿ves? Entonces... ¿Les dijiste algo al medio tiempo? Pues al final, mira, esto es de prestigio y creo que cuando se dan ese tipo de circunstancias, pues yo estoy tranquilo porque al final todo eso se manejó desde esta parte que es la dirección técnica con el profesionalismo que se tenía que manejar y pues digo, al final pagamos ese precio, ¿ves? O sea... Entonces son cosas que no deberían de suceder, pero bueno, en mi experiencia pues se dio de esa manera, ¿no? ¿Cómo ese capítulo de Cruz Azul ya está cerrado, profe? Sí, claro. No, yo estoy muy agradecido con Cruz Azul porque me dio la oportunidad de promover, por ejemplo, mi idea futbolística, de mostrar que tengo un cuerpo técnico altamente capacitado, que tenemos una metodología que está a la vanguardia y una gestión muy buena con los jugadores. Desgracia, ¿por qué? Porque mucha gente dice, no, pues es que tuvo su oportunidad. Tuve 2 meses. O sea, agarré el equipo en el cierre del torneo anterior, que los muchachos se conectaron muy, muy bien y lo hicieron excelente. Tuvimos crisis de goles en la liguilla contra Monterrey, por ejemplo, y se había proyectado para todo este año cambiar jugadores por cuestiones de necesidad, ¿no? Entonces, toda esa primera parte arrancó fantástico. Hicimos una pretemporada muy buena, quedamos campeones de la Copa Sky. Y en el arranque de esta siguiente temporada, bueno, tuvimos de nuevo crisis de goles. Si hablas de que terminas con una plantilla el 22 de octubre del 2022 y arrancas con la misma plantilla Plantilla que tú no armaste. No, que yo no armé, pero la traté de reajustar. Desgraciadamente solamente tuvimos algunas incorporaciones, que fue Vargas, un lateral izquierdo, que era Jordan Silva, un defensa, que iban a ser complementos, ¿ves?, de lo que estábamos pensando. Desgraciadamente no pudimos traer a los delanteros que pretendíamos por cuestiones de espacio en la plantilla, porque no se pudieron dar por circunstancias ajenas totalmente a nosotros. Y entonces arrancas una nueva temporada, pues prácticamente con una misma plantilla. Arrancas una temporada fuerte, ¿por qué? Porque juegas contra los primeros 3 lugares de la tabla. Y volvimos a tener esa crisis de goles. Entonces, es muy diferente esa situación a todo lo otro que
que de repente la gente especuló, ¿no? Eso de que me tendieron la cama y eso, porque pues entonces llega Tuca y ¿qué sucede? Entonces también a él le tendieron la cama o ¿qué pasó? Pues Sí. claro que no, o sea, esas son especulaciones de gente que no quiere a Cruz Azul. Tú sí tienes esa lectura, que la gente que piensa eso es porque no quiere al equipo. Claro, por supuesto, es más fácil pensar mal. Sí, y ahorita mencionabas, tú tienes un cuerpo técnico capacitado y que lo ha demostrado en muchas ocasiones, pero también en muchas ocasiones, profe, ¿tú consideras que el fútbol mexicano es injusto con los estrategas de este país? Pues mira, a mí, más allá de injusticias, porque diriges un equipo grande como Cruz Azul, Hay presión. los resultados, no, pero eso es lo de menos, digo, después de, gracias a Dios, todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera nos preparan para estos escenarios, ¿no? Entonces, la presión, pues eso yo creo que en estos equipos así debe de ser, la exigencia así debe de ser, todo eso que gira en torno a un equipo grande es correcto, así debe de ser, o sea, entonces, si nosotros desgraciadamente no logramos encontrar el resultado, ¿no? Porque creo que teníamos buenos pasajes de fútbol y demás, ¿no? Entonces, no encuentras el resultado, empiezan las presiones y a lo que iba con esto es que nos faltó tiempo. O sea, este equipo se iba a estabilizar y iba yo creo que íbamos a tener una muy buena campaña, pero bueno, son cosas del fútbol que hay que adaptarse a eso, ¿no? Yo sé que el hubiera no existe, pero si el club te hubiera dado más tiempo, ¿tú veías este Cruz Azul campeón? Pues estábamos pretendiendo eso, todos los jugadores lo sabían. Hablamos de eso desde la pretemporada y la semillita ahí estaba, ¿no? Después también habíamos hablado de eso, era muchísimo trabajo que se tiene que hacer para formar un equipo campeón y estábamos en ese proceso, ¿no? Que desafortunadamente se cortó. Entonces, sí, consideras que hay menos tolerancia para el estratega mexicano que para el extranjero. Y te pregunto esto, profe, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado decir que se renueve la baraja de estrategas mexicanos? Siempre es el mismo, siempre es Bucetich, siempre es La Volpe, siempre es el Flaco. Siempre son los mismos nombres los que están en la mesa. ¿Les falta tener esa tolerancia con el estratega mexicano? Pues es que mira, si analizas a estos muy buenos entrenadores que acabas de mencionar, todos hicieron su historia en torneos largos. Entonces, pues eso habla de tiempo de trabajo, tiempo para solventar esas pequeñas bajas que a veces se te dan en un torneo y sin esa presión de que es otro factor, los torneos cortos, ¿no? Porque arrancas 2, 3 partidos mal y todo el mundo se pone nervioso, a diferencia de una temporada larga, ¿no? Que tienes 5 o 6 partidos de arranque, te estabilizas y tienes 37 fechas para resolver todo el asunto, ¿no? Necesitarías andar verdaderamente muy mal para que te cesaran en una temporada larga, ¿no? Entonces, son todos estos factores los que hoy yo creo que más allá de hablar de que sea estrictamente con el entrenador mexicano, son situaciones que corren en contra del director técnico, ¿no? Torneos cortos, porcentajes, que si hay descenso o no hay descenso, todo eso creo que hoy complica más la labor del entrenador. Profe, tú has pasado por todos los panoramas, has vivido la gloria, pero también te han tocado momentos de crisis. Y sí me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿qué fue lo que le faltó a Rafa Puente Jr.? Pues es complicado, yo creo que es poco ético hablar de otro entrenador, no podría, simplemente creo que cada entrenador tiene sus propios argumentos, tiene su propia historia y en esa medida se le califica. Entonces no soy quien en absoluto para hablar de otro entrenador. Sí, definitivo. Y ya más, como lo mencionabas, el tema de
toda esta presión que llega a existir. Y bueno, no solamente dirigiendo un Cruz Azul o un Pumas, creo que existe la presión al equipo al que vayas. Ahorita, en esta pausa que tú tienes sin estar en el banquillo, sin esa presión, ¿extrañas esa presión del banquillo, profe? Pues te digo, afortunadamente hemos estado en equipos que requieren que buscan campeonatos. Jugamos en equipos que siempre están bajo la lupa. Estuvimos en selecciones como jugadores en situaciones de finales que pocos jugadores tienen la oportunidad de estar, como en una Copa América. Digo, más allá de los porqués, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, siempre se extraña esa adrenalina. Te vuelves de alguna manera adicto a eso, ¿ves? Entonces, siempre la presión de estar... y yo creo que no solo en un gran equipo, sino en cualquier equipo, siempre está esa exigencia, ¿no? Y a veces ya depende más de cómo vives, ¿no? Que uno, por lo menos, siempre vive sobre un estándar de exigencia que a veces llegas a la casa con eso y pues, no te aguantan, ¿ves? Porque quieres que todo esté bien, quieres que todo se mueva como se debe de mover, Sí. quieres que los horarios sean... Entonces, Sí. a veces hasta cuando llevas el trabajo a la casa, bueno, se vuelve un problema. Sin ¿Y embargo, cómo le haces, profe? O sin digo, embargo, tu esposa, pues. pero sin embargo, los caminos de la excelencia son así, son exigentes, son de presión y son de hacer mejor las cosas que cualquier otro. De otra manera, pues cualquiera sería campeón. Como Raúl en su casa. Ya cuando me relajo, trato trato de seguir haciendo ejercicio. Creo que es algo que todos los que jugamos este maravilloso deporte tenemos que hacer por salud. Después me gusta mucho ver la tele, ver películas. No me considero un cinéfilo, Cinéfilo, ajá. pero me encanta ver mucho películas. Tengo una hija de 8 años que también es todo un reto ahora. Tengo 2 hijos adultos que tratas también de mantenerte lo más cerca posible de ellos. Entonces, pues yo creo que es una parte normal, ¿no? Como, Sí, sí separas, como profe. cualquier... ¿Sí separas? O sea, llega un momento en el que, no sé, ahora cuando estabas ahorita dirigiendo un mal partido, tú sí eres de las personas que dicen, bueno, de aquí para afuera tuve un mal partido, entro a mi casa, o sí te termina también permeando y tu pareja también dice, híjole, ya sé que hoy tuvo un mal partido, no le hablo. Sí, no, yo creo que eso es parte de todo, de toda relación, ¿no? De toda relación de pareja y ya llámale la unión que tú quieras, ¿no? Ajá. Pero sí, el conocer, ¿no? Hay días buenos, hay días malos, como en todo. Hay veces que son cuestiones familiares y que tú como pareja tienes que dar soporte, ¿no? Y a la inversa lo mismo. Yo creo que con los trabajos es parecido, ¿no? Estoy seguro que trabaje quien trabaje, sea el hombre o la mujer, tendrán días buenos, días malos, y en ese conocimiento de la persona, pues es donde tú sabes cuándo, ¿no? O sea, si tienes un mal día y tú sabes que tienes un mal día, pues no vas a llegar quizá a agrandar una situación porque el momento no es el adecuado. Entonces, yo creo que eso se resuelve con una gran comunicación y gracias a Dios eso es lo que tengo con Karina, con mi mujer. Tal vez muchas veces la gente lo que escucha de ti es, bueno, por todo lo que se pasa, la presión en el terreno de juego, a lo que vas a jugar, qué jugadores vas a traer, por qué saliste de un club. Pero en esta charla a mí me gustaría también que la gente te conociera un poquito más en esta faceta como padre. ¿Cómo es el Potro como padre? Pues yo creo que nuestro mejor maestro pues, es nuestro propio padre, ¿no? Para mí mi papá fue un ejemplo de ser disciplinado, de cumplir, por ejemplo, con los horarios. Me acuerdo clarito cuando nos paraba temprano para ir a la escuela, ¿no? A la secundaria, era salir 6:20 así para llegar
por cuestiones de distancias, ¿no? A la hora. Nos enseñaron, yo creo que lo más valioso, y es algo que yo platicaba en algún punto, porque ahora que estás de este lado y eres papá, o sea, nunca dejas de ser papá, o sea, nunca vas a dejar de preocuparte de tu hijo, aunque tu hijo tenga 50 años, ¿me entiendes? Siempre vas a estar al pendiente de eso y siempre brindando algún tipo de apoyo. Entonces, yo creo que el regalo más grande que le puedes dar a tus hijos es que entiendan la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. O sea, ¿Eres exigente no, como papá? no hay cosas Medias, intermedias, nada. o sea, o está bien hecho o está mal hecho, ¿ves? O eres buena persona o eres mala persona, no eres... entonces yo creo que con todo y que siempre hay una excepción a la regla, por supuesto, pues trato de ser correcto, ¿ves? O sea, porque también de repente, no sé, te digo, tengo una nena chica que tampoco le vas a exigir como si tuviera 10, 15 años, ¿no? Es una niña que está en desarrollo, que está absorbiendo todo lo que está viendo alrededor de sus papás, pero sí trato de ser correcto con todo eso. A diferencia de tus hijos, te hablas los que ya son adultos, con tu hija, ¿sí has tratado a lo mejor o fuiste igual con tus hijos que con tu hija? Pues mira, de esas cosas que a veces se vuelve una catarsis que duele porque pues mis hijos, yo me separé de mi matrimonio duró 7 años, ahorita llevo 20 años con Karina, mi segundo matrimonio, y entonces te pierdes de muchas cosas, ¿ves? Entonces ahora que las vives con esta Isa, híjole, de repente dices, hijo, esto cómo me hubiera encantado vivirlo con mi otra hija o con Raúl, pero vamos, tratas de acomodar todo eso, ¿no? Y tratas también de aprender de todo eso. Entonces, te digo, hasta con esas cosas también tienes que convivir y estar tranquilo, porque te digo, normalmente uno trata de guiarse por lo correcto y en ese momento esa era la ruta, ¿no? Y eso sí, digo, siempre he estado ahí atrás de mis hijos, ¿no? O sea, siempre, siempre. Esa sí es la que, digo, yo siempre digo que esa sí es una responsabilidad, esa sí es una obligación, querer y atender a tus hijos. Todo lo demás son responsabilidades mayores, menores. Por eso, cuando dicen, no, es que es una obligación ganar, no, una obligación no, una obligación es querer a tu gente querida, a tu familia cercana. Una responsabilidad de estar en un equipo de fútbol es pretender que ese equipo siempre esté peleando los primeros lugares y siempre esté buscando ser campeón. Esa es una responsabilidad. Profe, ¿te tocó ver o tener compañeros que su prioridad era más el fútbol que incluso la familia? Es que siempre hay, ¿no? Yo creo que hay historias de gente exitosísima que anteponen esa parte y casi estoy seguro que con un fin, un buen fin, ¿me entiendes? O sea, pero estoy seguro que ese papá que se mata y que a veces no está y que a veces descuida o esa mamá también que le chinga toda la semana y no está y a veces, pero es para que la familia esté bien. O sea, entonces, te digo, no es justificar absolutamente nada, simplemente que cada quien tiene una historia diferente y esa historia hay que respetarla, ¿no? Tú sabes lo que es estar en el terreno de juego como jugador, pero también como estratega. ¿En qué momento, profe, te diste cuenta que dijiste, híjole, yo un día quiero dirigir? A veces eso a veces lo he platicado con algunos compañeros del fútbol, ¿no? Porque tú empiezas a ver en qué van terminando, o sea, después de jugar fútbol, y te acuerdas, ¿no? De compañeros que se la pasaban hablando con los directivos, o sea, jugadores que llegaba el de pantalón largo y se la pasaban hablando con él, o el que llegaba a la cámara y puta, se volvía loco por querer como aparecer. Entonces, otros que, bueno, nos encantaba la parte de la cancha, ¿no? Entonces, vas viendo cómo desde ahí los perfiles como que se van trazando, ¿no? Entonces,
hoy ves a esos jugadores que platicaban con la gente de pantalón largo, bueno, son directivos. Ves al que le encantaba la cámara y las luces, lo ves en la televisión, ¿no? Y a los otros nos ves como entrenadores, ¿no? Entonces, yo creo que eso tú lo vas viviendo de acuerdo a tu momento, ¿no? Yo tuve varios entrenadores que fueron muy influyentes en mi vida y te enseñan, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a entender a lo mejor un poco lo que es el deporte en sí, no importa la formación que juegues, sino las labores que tienes que hacer, entonces cuando te empiezas a dar cuenta que puedes ser entrenador. A mí me pasó eso, pues, yo creo que al principio de mi carrera, ¿ves? Sí. O sea, ya desde el principio de tu carrera tú ya sabías que en algún momento querías dirigir. Sí, no sé si tenga que ver que soy profesor en educación primaria, que seguramente algo, la situación de enseñar, ¿no? De alguna manera. ¿A los cuántos debutas, profe? A los 21. Que ahorita estamos hablando que alguien si debuta a los 21 ya está Ya grande. es grandísimo. Sí, no, son otros tiempos totalmente diferentes, sí. ¿Qué tiempos te gustan más a ti que te ha tocado vivir cuando tú debutaste o los de ahora? Híjole, es que mira, el fútbol ha cambiado y también si la gente que estamos en esto no nos adaptamos a esas nuevas cosas, también puedes tener ahí un choque de ideas sobre todo, ¿no? Porque a mí me parece bien que los muchachos vayan debutando más jóvenes, porque pues, eso garantiza muchas cosas. Pero acá eso no es lo importante es que, ok, si vamos a debutar un muchacho a los 16, 17 años, que esté lo más cerca de preparado para la división a la que va a competir. Porque es muy fácil agarrar y mandar un muchacho y que debute en primera división para que dure ¿cuánto quieres? ¿Un mes? ¿2 meses? Y después desaparezca totalmente. No creo que sea lo adecuado. Lo que sí creo es que ese muchacho, si está bien preparado en su proceso formativo, pues seguramente no va a tener problema de irse adaptando a los niveles que su carrera le va dando. Entonces, te digo, sí creo que entre más jóvenes puede ser mejor, pienso. Si tú hoy tuvieras la oportunidad, ¿te hubiera gustado debutar más joven? Sí, claro, sí. Pero no te digo, eran otros tiempos. Me decían por ahí platicando con algunas personas que nos hablan de sus hijos, ¿no? Digo, pues, yo me fui a probar a todos lados. Fui a Leandro Valle a probarme al Necaxa. Al único que no probé fue aquí a CU y mira que vivía muy cerca. Fui a Atlante, fui a Cruz Azul, fui a la América a probarme. Y en todos lados, o en algunos lados, me decían, no, sí, pero tenemos otro muchacho que ya tenía tiempo. No, pues gracias, ¿Te costó? ¿no? ¿Te costó, Sí, profe? claro. No, y también esa otra parte que yo para cuando llegué a ese límite, porque es un límite, yo ya dije, no, bueno, si no hay fútbol, tiene que haber otra cosa, y era escuela. Entonces ya estaba yo ahí con mi examen para la normal superior, ya listo, ya lo había aprobado. Y ese verano me aceptan en la reserva profesional. ¿Quién te da la oportunidad? Víctor Vucetich. Él fue mi primer entrenador, con él fuimos campeones en la segunda división, la que hoy es el ascenso. Bueno, ya no hay ascenso, lo que hoy es la expansión. Él en el año 88. ¿Te duele ver al Atlante la expansión, profe? Pues me parece que es un equipo que estos últimos 3 años ha hecho bien las cosas tanto deportiva como administrativamente. Entonces, cuando eso sucede, cualquier equipo tiene posibilidad de trascender. Desgraciadamente, este tiempo para el Atlante llegó en la división de ascenso. Entonces, yo creo que hoy, con todo este tema de que no ascenso y demás, pues sí nos gustaría verlo con esta nueva imagen que tiene en la primera división, por supuesto. Sí, y creo que tiene muchos aficionados, ¿no? O sea, pareciera que no, pero hay mucha gente Pues deberían de apoyar más porque, te digo, toda la gente habla de que sí, el Atlante, no sé qué,
pero a mí me tocó varias etapas siendo jugador y te puedo decir que la etapa en donde más gente vi en el estadio fue cuando estábamos en el ascenso, en el año 90. Ahí iba muchísima gente. Después, el siguiente año, ya en primera división fuimos superlíderes y así que digas, wow, ¿cuánta gente iba? Tampoco, ¿eh? O sea, entonces, ojalá que cuando el equipo esté en primera, realmente esa afición se muestre en las gradas, ¿eh? O sea, porque pues, todo el mundo puede decir que le va al Atlante, ¿no? Y allá dejarlos en el estadio solitos. Sí, sí, ahí es cuando se tiene que mostrar realmente la Claro, pasión y exactamente. la afición por el equipo. Así es. Tú has dirigido en clubes, pero también te ha tocado estar en la parte de selección. ¿Hay diferencia, profe, ahí? O porque de repente uno como aficionado, y te lo digo yo, a veces es bien fácil opinar y decir, ay, que es increíble que teniendo a los mejores jugadores de los clubes no puedan ganar un torneo. No, es muy complicado por cuestiones de intereses de los clubes, porque la gente debe entender que los jugadores son de los clubes, no son de selección nacional, son de los clubes. Entonces, para los clubes, cada jugador es un activo. Y hay clubes por ejemplo, en ese Atlante del 93, nos convocaban 3 jugadores y para el equipo era bien complicado, porque a lo mejor no tenían al jugador que te supliera estrictamente al nivel que tú estabas mostrando. Entonces, eso multiplícalo por 20 equipos y cada equipo tiene sus jugadores que necesita, sus jugadores que le paga. Entonces, por ejemplo, todo eso complica. Te pongo un ejemplo bien clarito. Queríamos ir a los Olímpicos, ¿no? Fuimos a los Olímpicos y queríamos llevar al Tecatito Corona. Estaba en el Porto. Él cumplía con la edad normal, perfecta. O sea, entonces, si nos dieron como 20 millones de euros de razones para no prestárnoslo, porque iban a jugar la repesca de la Champions. O sea, entonces, para colmo, como no es fecha FIFA, el tema de los Olímpicos, pues si hubiera habido una posibilidad, se cerró totalmente. Entonces, ese es el ejemplo más claro. Entonces, después tienes el tiempo muy corto. O sea, si las selecciones menores tienen poco tiempo de trabajo, y mira que te estoy hablando que tienen un poco más de colchón para preparar un equipo. Más que la mayor. No, mucho más que la mayor. O sea, si tienes, por ejemplo, 10 días, un ejemplo, para preparar un equipo menor, para preparar una selección mayor tienes 3. O sea, Profe, en esa proporción. Dame la definición de un técnico formador, porque de repente es bien fácil decir, bueno, pues es que debutaron 2, 3 y tuvo 2, 3 partidos, bueno, ya es un técnico formador, ya hay que darle la oportunidad. Pues me parece que hijo, es extenso, yo creo que la palabra de formador, pero sí debería de establecerse con ese entrenador que le da oportunidad a los jugadores, ¿no? A los jugadores de proyectarse en la primera división, ¿no? Yo creo que ese debería de ser el concepto, ¿no? Que va más allá, si no sé, en este caso, eres un estratega que jaló 2, 3 chavitos de la sub-20, los debuta, pero pues tuvieron 2, 3 partidos, lo mismo que mencionabas ahorita, de nada te sirve, ¿no? Y además yo creo que eso va como que más a la estructura de fuerzas básicas, ¿me entiendes? O sea, un entrenador formador es ese que va a trabajar con el jugador para hacerlo mejor en todos los detalles técnicos, tácticos, psicológicos, para cuando llegue en su proceso a la división absoluta. Yo creo que ese es el término correcto de un entrenador formador. Un entrenador formador en primera división no hay. O sea, no hay. O sea, llegas a la primera y no hay, o sea, no los formas. O sea, sí trabajas un poco con ello, pero la mayoría de entrenadores que están en la primera división, o sea, pones al jugador a competir, si ves que no está dando ese soporte, bueno, lo pones a trabajar hasta que el tipo esté bien, pero realmente no lo formas. O sea, por eso te decía hace un momento, es ese que le da la oportunidad Sí. a ese muchacho
que se va a equivocar y que le da ese soporte, lo va mejorando en la medida que pueda, pero realmente entrenadores formadores en primera división es muy complicado el término. Entonces, digamos que es lo que mencionas ahorita. A lo mejor, pues Lili tampoco ahorita llega a selecciones, no es alguien que sea formador, es alguien que te dio la oportunidad en primer equipo. Pero es alguien que conoce el proceso porque él estuvo trabajando en fuerzas básicas. Entonces conoce esos procesos y eso, por supuesto que es una ayuda enorme cuando estás, por ejemplo, en selecciones menores, que sí, llegas con los baluartes de los equipos y sabes direccionarlos de mejor forma. Eso yo creo que en ese sentido sí puede aplicar y es la experiencia que tiene en el trabajo con jugadores con límite de edad. ¿Le ha faltado un proyecto de mediano a largo plazo a selecciones nacionales para que México no siga viviendo en el de, híjole, es que la verdad nos cuesta mucho, la verdad no tenemos la calidad que tienen los argentinos, ni los chilenos, ni los uruguayos, ni los alemanes? ¿Qué le ha faltado a México en selecciones nacionales, profe? Es que mira, son dos partes y también de repente la gente se le tiene que informar, o sea, la parte de selecciones con límite de edad, ese es un proyecto que si bien es cierto pertenece al mismo tronco, por llamarlo de alguna manera, el tronco común, o sea, y selección nacional mayor, son diferentes, o sea, que es lo que sí creo que debe de generar es un proyecto que vaya de abajo hacia arriba, porque mucha gente dice, no, pero es que llega el entrenador de arriba y entonces todas las selecciones tienen que jugar igual o tener los mismos, el mismo modelo, el mismo concepto. Y es al revés. O sea, los grandes proyectos estructuran sus selecciones de abajo hacia arriba y la selección mayor prácticamente es el aparador para ese trabajo que se va dando, ¿no? Entonces el jugador que es sub-17, si tiene la capacidad, porque también hay que decir eso, sub-17 son prototipo de jugador, si ese sub-17 cumple y llega a jugar a selección mayor, pues va a encontrarse con el escenario de toda la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque el proyecto así lo determina. ¿Qué sucede acá en México? Que es otro modelo de proyecto. O sea, llega, no sé, en mi tiempo estaba Sven, jugaba de una manera, ¿no? Luego llegó Chepo y jugaba de otra manera. Luego llegó Piojo y jugaba de otra manera. Llega Osorio y jugaba de otra manera. Entonces, un proyecto no puede estar cambiando de acuerdo a la cabeza. No, tiene que ser de abajo. O sea, entonces, ¿qué tiene que suceder? Que cuando llegue alguien aquí a la cabeza le digan, a ver, nuestro proyecto de selección juega 4-3-3, tiene estas características y eso es lo que queremos. O sea, ¿no? Mari Carmen, ¿crees, te sientes con la capacidad de entrenar el equipo mayor, que juegue 4-3-3, con todo esto que el proyecto marca? ¿Sí? ¿No? Ah, bueno, no. Bueno, siguiente, hacer otra entrevista con otro entrenador que se adapte a eso, no al revés. Eso es lo que yo creo, por lo que uno ha visto en proyectos como España, en proyectos como Alemania, que son los ejemplos más marcados y exitosos, ¿no? Profe, ¿sí existe la corrupción aquí en la Liga Mexicana? O sea, ¿sí ha pasado este tipo de casos que de repente, bueno, se han escuchado? ¿Si les piden dinero o si les piden lana a los chavitos para poder debutar? Mira, el otro día hablaba de eso también con estos mismos amigos, que dicen por ahí, ¿no? Decimos aquí en México que cada quien habla como le va en la feria. Entonces, a mí cuando me dicen eso, pues es así como imposible, ¿ves? Porque pues, yo no me tocó vivirlo y se me hace como que algo inaceptable, ¿ves? Ahora, la realidad es que puede darse, yo no sé absolutamente, o sea, no tengo argumentos para decir, sí, es que sí hay, ¿no? Pero también viene la contraparte, que es la que uno le dice a esos jugadores jóvenes y a esa gente que se queda con que no, pues es que como aquel pagó, él sí llegó. O sea,
intenten, váyanse a probar, o sea, decíamos históricamente, métanle orgullo y carácter, ¿no? Hoy métanle resiliencia, o sea, no se desanimen, porque en este mundo, como en cualquier empresa, llega el más necio, llega el que más se aplica, llega, y si no llegas, bueno, o sea, busca tu plan B, ¿me entiendes? Entonces, vamos, ya para terminar con eso que me preguntaste, si es que se da el mismo fútbol, o sea, si puedes pagar dineral por estar en primera división, ¿sí? Pero yo te garantizo que no vas a jugar nunca, porque así es el fútbol. O sea, el fútbol puede tener a lo mejor hoy esas falencias, pero la cancha te pone en tu lugar. Es así de sencillo. O sea, y juegan los que tienen que jugar. Y si pagaron por estar, probablemente van a estar un mes o van a estar 2 semanas. Y los jugadores de calidad les van a hacer así a esos jugadores. Entonces, estamos hablando de un escenario que puede ser posible o no. Pero lo que sí me queda claro es que la cancha hace un lado a la gente que no tiene la capacidad. ¿Qué cualidades y qué capacidades tenía esa selección sub-17 que dirigiste en ese mundial? Mira, yo creo que hoy las nuevas generaciones que están surgiendo para competir con estos equipos tienen que entender algo y es algo duro, porque tú hace rato lo mencionaste, y es cierto. No somos Argentina, no somos Alemania, no somos España, no, o sea, no somos Brasil, no estamos con esa alta capacidad técnica para de repente romper los moldes, no. Habrá 2, 3, como se ve. O sea, aparece un Raúl Jiménez, aparece un Chucky, o sea, aparece un Edson. ¿Son escasos los jugadores con ese talento en México? Sí, seguro que sí. Entonces, en selección se tiene que entender esa parte y tratar de sacar ventaja de esos jugadores que están por encima de la media, pero eso no alcanza para competir a nivel internacional. Entonces, tienes que enfocarte en volverte mejor en todos los demás aspectos, en el aspecto físico, en el aspecto técnico, en el aspecto táctico, en el aspecto psicológico. O sea, tienes que pulir todo eso para que tu equipo, en un momento dado, el fútbol, porque el fútbol también así es de maravilloso, un equipo que hace bien las cosas, que compite como equipo, puede eliminar a los mejores. Hoy en el Mundial Sub-20 que estamos viendo, tenemos un Corea que ya eliminó a Argentina y eliminó a Nigeria. Israel acaba de eliminar a Brasil, o sea, que no es poca cosa. Entonces, ¿cómo lo eliminaron? Siendo un equipo solidario, se ven equipos que saben a lo que juegan, que saben de sus capacidades, que saben sus áreas de oportunidad, y es por eso que están marcando ahorita sorpresas, ¿no? Entonces, nosotros en México tenemos que preparar los equipos desde ese punto de vista, porque si queremos competir a nivel individual... ¿Tú lo hiciste con esa selección? Sí, claro. Por eso lo estoy tratando de traer aquí a la charla, porque esa fue la ruta. Y no solamente fue 2011, después repetimos 2013. Que sí, después, el subcampeonato. Ajá, que nos haya ganado Nigeria por lo que tú quieras, es otra cosa. Pero repetimos preparación, ¿me entiendes? Entonces quiere decir que la forma era la correcta para competir. ¿Tú sabías que esa selección podía ser campeón? ¿Tú estabas convencido de eso? Porque ahorita ya mencionas, no somos ni Argentina, ni Brasil, ni España, ni estas potencias mundiales. ¿Tú cuando arrancas con este proyecto, estabas convencido de que México podía ser campeón? Claro, en un torneo de fútbol cualquier cosa puede pasar. Y lo primero que yo pregunté a esos muchachos es quién quería. Primero les pregunté qué querían. ¿No? Y son chavitos y todos, no, jugar en primera, jugar en primera. Entonces le dije, cabrones, si no, nadie quiere irse a Europa. O sea, y todos así con sus ojotes. No, pues sí. Ah, bueno, esta categoría puede ponerlos en Europa. Teníamos el ejemplo de Giovanni, teníamos el ejemplo de Carlos Vela. Entonces,
son ejemplos que son atípicos, pero se podían dar, ¿no? Entonces, esa era la oportunidad. Y la segunda pregunta es, ¿quién quiere ser campeón? Porque este equipo iba a jugar el Mundial 2011 en año y medio. Entonces, ¿quién quiere ser campeón? Pues ahí todo el mundo alzó la mano. Entonces, al final, puede sonar trillado, pero todo comienza con una idea. Después hay que trabajar para que pase. De este grupo, ¿a quién le veías mayores cualidades? Mira, es que son prototipos, te digo, y es un tema muy extenso porque a esa edad son momentos sensibles, edades sensibles donde se tienen que alinear la calidad del jugador, que es lo primero, el ambiente familiar, las políticas de los clubes y los entrenadores, ¿no? Porque tú puedes tener un muy buen muchacho prospecto, pero que si el entrenador de la 20 agarra y dice no porque lo que tú quieras, o sea, no lo promueve. Entonces, política de club. Hay clubes que sacan ventaja de eso. Pachuca es el mejor ejemplo de la proyección que le da a sus jugadores jóvenes, ¿no? Hasta los malos los proyecta buenos. Entonces, creo que ese es el ejemplo a seguir. Santos también lo ha hecho muy bien. Canteras que se han ido quedando. Atlas, que ahí va de nuevo. Pumas, que también se quedó estancado. Chivas, ¿no? Que otra vez está retomando esa cantera exitosa. Entonces, yo creo que en esa medida está el tema con esos jugadores, sobre todo jugadores sub-17, porque ya cuando son sub-20 ya están un poco más direccionados, ya están más cerca porque su calidad y su orientación ha sido mejor. Pero en ese lapso de los 17 a los 20 pasan 10,000 cosas por las que los muchachos luego no llegan. Y es importante que lo menciones porque de esa selección que te tocó, pues son uno o dos los que No, realmente... son muy pocos. Pero digo, por eso las calidades, yo hablo de las calidades porque al final el jugador juega por calidad, no juega por calidad, por adaptación, por resiliencia, por cosas que ya son estrictamente del jugador. Pero cuando llegan, te digo, a ese lapso de los 20 años para arriba, pero ese lapso de los 17 a los 20... ¿Es el más complicado para el jugador? Claro. Sí, más allá de que digan que no llegan tan maduros, ¿no? Que por eso no están debutando tanto, pero el lapso donde te das cuenta que el jugador puede llegar o no es de los 17 a los 20. Ahí te das cuenta de todas esas cualidades, Sí, si realmente claro. le va a alcanzar o no le va a alcanzar. ¿Qué tanto le afecta a estas nuevas generaciones, profe, a ti que ahora sí te ha tocado vivir toda esta transición, el tema de las redes sociales? Pues es algo que como te decía hace rato, el fútbol ha cambiado. Y si tú no entiendes que las redes sociales, como parte del fútbol, no entiendes que las redes sociales son parte ya del show, o sea, yo creo que no te va a dar la claridad para las generaciones con las que ahora estás tratando. Pero ¿no sientes que a veces, no sé, en tu caso, ¿no? Cuando tú jugabas, tú tenías que ganar tu lugar, tú tenías que pelearlo, a lo mejor tú estabas enfocado en jugar y en que alguien, o sea, ahora de repente las redes sociales, el futbolista, pues ya viste de marca, el futbolista ya trae un buen coche, el futbolista puede subir una foto y tiene 30, 40, 50 mil likes. Eso no llega de repente a, lejos de marearlos, desubicarlos del objetivo. Pues yo creo que simplemente eso se resume en algo que yo le comento mucho a los jugadores. O sea, el jugador de primera división lo hace en los minutos en la cancha. No lo hace estar en el vestidor y convivir con Guiñac todo el día o con quien tú quieras, ¿no? O sea, no, eso no lo hace jugador de primera división. Lo único que lo hace jugador de primera división son los minutos en la cancha. Ni los likes, ni vestir igual que Cristiano Ronaldo. O sea, no, eso no lo hace. O sea, entonces, eso pues, a lo mejor le va a dar para subsistir dentro del fútbol, pero no lo va a hacer jugador de primera división. Entonces,
nosotros lo que recomendamos hoy que tuvimos jugadores como Huesca, jugadores como Cachorro, muchos de los muchachos más jóvenes es peleen por los minutos, peleen por los minutos, no hagan tanto caso. O sea, ¿por qué? Porque hoy les va bien en redes sociales y son lo máximo. Y mañana les va mal y son los peores, porque así son de volátiles. de volátiles las redes sociales. Entonces, no hay nada, nadie más sabe la verdad de lo que eres como jugador de fútbol profesional que los minutos en la cancha. ¿Tú qué le recomiendas con el tema del manejo de redes sociales a los jugadores? Que se asesoren, que se asesoren. Yo creo que siempre es importante tener también el panorama de cómo son las redes sociales, aunque sea hasta como muy básico, ¿no? Cualquier persona. Pero ¿cómo te van a asesorar? Bueno, pues sí, hay gente que se encarga muy bien de llevar sus redes sociales y creo que hoy, de acuerdo a esta nueva tendencia, hay que adaptarse a eso también. También es válido, profe, creo que tienes esta apertura de decir, ok, si una marca te está solicitando, existe esta apertura. Antes la verdad es de que no existía nada de eso. Ahora creo que los futbolistas viven en una etapa que no solamente son futbolistas, son figuras públicas, incluso pues, las marcas te buscan, se convierten en celebridades. Claro, pero vamos, son de esas cosas que tiene esta nueva etapa del fútbol y que son válidas, ¿no? O sea, al final yo creo que cada uno puede hacer su marca, ¿ves? Obviamente el estar en un equipo de fútbol requiere sus demandas particulares, pero que tú seas tu propia marca dentro del fútbol, yo creo que es algo que hoy algunos jugadores están sacando muy buena ¿Quién ventaja crees que lo hace de bien, eso. profe? Pues no sé, por ejemplo, Layún, creo que es un tipo que ya se le acerca el fin de su carrera y sin embargo invirtió muy bien en esa parte, ¿no? Yo creo que él es de los ejemplos más importantes a seguir, ¿no? Y a tomarlo para bien. Regresando al tema de esa final en el Azteca, ¿qué les dices al medio tiempo a tus jugadores? ¿Te acuerdas? Pues mira, hay tantos detalles en ese partido que algunos unos se te van pasando y demás, pero la charla de medio tiempo obedeció principalmente a que ya teníamos el marcador donde queríamos, ¿no? Que no nos olvidáramos que este equipo, o sea, que no era una revancha, ¿me entiendes? O sea, porque ese equipo nos había vapuleado en un par de ocasiones muy feo. Entonces, que teníamos que seguir en lo nuestro, no perder la esencia del compañerismo, la esencia del respaldo sobre todo, ¿no? Que estos partidos todo el mundo necesita apoyarse y exigirse. Entonces, fue un poquito eso, que llevábamos ya la mitad del camino y que no podíamos dejar que nos sacaran ya el resultado que ya teníamos en la bolsa. Eres, en cuanto a tema de tus jugadores y en el vestidor, ¿eres estricto? ¿Eres de esos que gritan? Porque de repente uno, bueno, pues ve a un Tuca Ferretti, ¿no? Y dice, no, pues seguramente él sí les ha de gritar y les ha de decir de todo. Y de repente veías un Ojitos Mesa y tuvimos la oportunidad de platicar con Jürgen Damm y decía, no, es que el profe Mesa cuando se enoja, de verdad lo desconoces, o sea, no es el profe Mesa que tú ves. ¿Cómo eres tú, Potro? No, yo creo que también tiene mucho que ver los momentos, ¿no? Porque yo soy creyente de eso, de los momentos y la estabilidad emocional. Entonces, hay momentos donde ese equipo, bueno, como siempre decía por ahí, digo, es que a estos no les ha tocado que me vean patear el locker, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchos de estos equipos, hubo momentos en todo ese proceso donde tiempo de patear el locker llegaba, ¿no? Y la exigencia y el regaño y poner en evidencia. Me estaba recordando, estaba yo hablando con un muchacho déjame acuerdo con quién, de la selección del 2013.
y dice que se acordó de la frase que les dije cuando el primer partido nos meten 6-1, Nigeria. Y dice que cuando subí al camión, iba yo muy enojado y dice, vámonos antes de que nos metan otro gol acá arriba también. O sea, no me acordaba de eso y sí, tienes razón, ese día subí muy molesto. Obviamente, pues yo ya había hablado ya había dado conferencia, ellos no estaban enterados y hablamos de ese compromiso de la imagen, de cómo ahora nos iban a calificar y lo que teníamos que hacer. Que bueno, al final fue también ese parteaguas para que el equipo tuviera una reacción y compitiera como después lo hizo. Profe, ya para ir cerrando esta charla, que de verdad la hemos disfrutado bastante y se dio rapidísimo el tiempo, la selección mexicana frente a la selección de Estados Unidos. ¿Estados Unidos está viviendo un mejor momento que nuestra selección? Pues yo creo que han tenido, todos los partidos contra Estados Unidos siempre son muy cerrados, ¿no? Difícilmente vas a ver una notoria superioridad, ¿no? Yo creo que siempre, esa superioridad siempre fue por parte de México. Yo creo que el fútbol es un gran mensaje que te da, que ha evolucionado, todos los equipos en el mundo han evolucionado y por momentos yo creo que México ha caído en temas de exceso de confianza. Yo sigo pensando que México es el gigante de la CONCACAF, pero para poder decir eso, después hay que ponerlo en la cancha, ¿no? Entonces, yo creo que hoy Estados Unidos tiene muy buenos equipos que compiten muy bien, pero me parece que México todavía está un eslaboncito arriba. Profe, ¿dirigí en algún momento selección mayor? Pues yo creo que eso debe de ser la aspiración de todo entrenador profesional. Entonces, sabemos también que aquí hay un protocolo para eso. Por eso, de repente, cuando yo estaba en selección, no, es que ahí está el relevo. O sea, sí, ahí está el relevo. Le digo, pero así no se manejan las cosas como protocolo acá en México. Acá hay que dirigir en primera división, hay que ser campeón y entonces ya puedes empezar a pensar en selección nacional. Entonces, pues estamos en ese proceso de trabajo. Oye, ya para cerrar, me veo obligada a hacerte estas preguntas porque se las hacemos a todos. Son nuestras preguntas medias incómodas, pero prometo que no van a ser tan incómodas. Venga. A ver, profe, pues es que eso tendríamos que preguntárselo a su señora, pero del 1 al 5, ¿qué tan bien besa? 4. 4. El profe es muy modesto. ¿En algún momento saliste con alguien de la farándula, con alguien del medio del espectáculo? No. ¿Nunca? No, conviví con mucha gente del medio, pero no, nunca salí. ¿Quién fue tu amor platónico? Ay, mi amor platónico. Pues híjole, ¿cómo se llamaba esta niña de Mundo de Juguete? Graciela Mauri. Sí, Graciela, ok. ¿Y no, nunca hablaron? No, nunca nada. Nah, ¿qué vamos a hablar? Yo nada más la veía en la tele cuando era chavo. Perfecto. Eras como de la edad. Ya para ir cerrando, tu contacto más famoso y le vamos a tener que marcar. Más famoso, híjole, no sé, digo, porque hasta está el Gobernator que nos jugamos juntos, pero otro más famoso, mi hijo García, o sea, además de más famoso, más querido. ¿Sí? A ver, márcale, profe, a ver si nos contesta. Pues es que ese tiene más negocios en que atender, quién sabe si su agenda nos dé. A ver, profe, pero juégale una broma, profe, así dile algo así como de, oye, ¿sabes qué? Estoy por cerrar con algún equipo, ¿no te quieres venir conmigo? No. O sea, algo ahí, profe, o sea, sí, profe, o sea, ¿por qué no? No, me va a mandar una bromilla ahí. No. Pero altavoz, profe, para escuchar también nosotros. Tu llamada Nos desvió la llamada del doctor. Ya sabe que el doctor García es hay que hacer cita con el cabrón.
Perfecto. Profe, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Espero la hayas pasado muy bien. Sí, Gracias claro que por compartirnos todo este talento y muchísimo éxito en tus futuros proyectos. No, encantado. Muchas gracias a todos. Gracias. El Potro Gutiérrez.